Los ataques de gota suelen ser muy preocupantes y muy dolorosos el paciente que los produce, pero como veréis no es todo tan sencillo y no solamente es por concentración de ácido úrico. A veces hay otros problemas que hacen que se produzcan, y bueno, pues conviene una alternativa de tratamiento a la colchicina y a los tratamientos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que son los que la farmacología oficial y el tratamiento médico oficial nos propone. Entonces hay que, sobre todo, como siempre, la prevención. Y bueno, vamos a ello, vamos a intentar de explicaros un poco y que entendáis un poquito la forma de abordar este tratamiento. No vamos a explicar en esta ocasión alternativas de acupuntura ni de osteopatía, puesto que eso no está tan indicado en este tema. La acupuntura sí, pero sería para tratamiento aparte, porque la acupuntura, como para cualquier enfermedad reumática, tiene, bueno, unos resultados increíbles, pero para ello también necesita hacer un seguimiento muy estricto del paciente, y muchas veces, pues bueno, con unos consejos dietéticos y unas plantas medicinales apropiadas y demás, y quizás algo de homeopatía para el terreno, suficiente para solucionar el problema de predisposición o de cuando ya se manifiesta. Pero insisto, siempre prevención. Así que vamos a ello dentro vídeo. Bueno, ahí tenéis una imagen de... perdón, que se nos ha ido... A ver si conseguimos ahora. Presentación. Bien. Ahí tenéis un poco, pues bueno, lo que es un pie, porque muchas veces se manifiesta, aunque se puede manifestar en rodillas, en las piernas, siempre, sobre todo, en las partes más alejadas del corazón, que son las partes más predisponentes a tenerlo, como los pies y demás, porque el retorno venoso, pues como son precipitaciones de cristales de oxalato y demás, pues entonces entonces se precipitan y no consiguen de que el retorno venoso sea adecuadamente, y con lo cual se quedan en esas grandes articulaciones. Antiguamente, cuando la medicina se iniciaba, pues claro, esto era llamado la enfermedad de los ricos. Ahora sabemos que hay otros factores que no son solamente por el exceso de carnes rojas o exceso de mariscos, que eran lo que lo podían comer los nobles en la Edad Media, los reyes, etcétera. Y antiguamente, pues simplemente el tratamiento era poner una sanguijuela en la zona afectada, donde la sanguijuela pues se iba comiendo, iba chupando la sangre sucia, es decir, toda la sangre con exceso de ácido úrico y demás, y luego se le aplicaba un poquito de calor para que se soltara la sanguijuela, y con eso se aliviaba el problema de forma momentánea, claro. Pero eso no es un tratamiento. Hoy en día podemos coger cualquier infección y demás, aunque hay por ahí ciertas personas y médicos y demás que utilizan todavía en terapias sanguijuelas y con buen resultado, pero claro, todo de forma muy controlada, y en fin, es algo interesante. Bien, no deja de ser la gota una artritis aguda, un caso de artritis que se manifiesta por ataques repetitivos y en consecuencia del aumento de ácido úrico, que el cual se deposita en las articulaciones, tendones y en sus proximidades, en forma de cristales de urato monosódico. Esto no significa que porque haya un aumento de ácido úrico sanguíneo tenga que derivarse siempre en una gota, pero cuanto mayor sea la tasa de ácido úrico en la sangre y la duración de ese ácido úrico en la sangre, mayor será la probabilidad de padecer esa enfermedad. Por lo cual hay que tratar de que siempre que tenga el ácido úrico elevado, hay que tratar de reducirlo para que no se llegue a esto. Es más frecuente el aumento de ácido úrico en sangre, que se llama hiperuricemia, que la gota, ¿vale? O sea, es más fácil de que nos hagamos una analítica y no tenemos dolores ni nada en las articulaciones, pero en cambio tenemos el ácido úrico alto. Se pueden considerar como valores normales de ácido úrico en sangre no más de 7 miligramos por decilitro en el hombre y de 6 miligramos por decilitro en la mujer. Los síntomas se presentan de forma súbita, es decir, sin esperarlo, o como consecuencia de muchas veces algún traumatismo pequeño, un abuso de comida, alcohol, estrés, etcétera. No solamente es por causas alimenticias, hay otras también,
El dolor en el dedo gordo del pie suele ser un síntoma más típico, pero no tiene por qué solamente aparecer ahí. Puede aparecer en los talones, puede aparecer en las rodillas, etcétera. Este dolor aparece, cuando aparece por ejemplo el dedo gordo del pie, pues aparece más bien por la noche, es muy intenso, molesta incluso el roce de las sábanas, impide conciliar bien el sueño. En la zona afectada existe calor, enrojecimiento, la piel brillante. También puede haber otros síntomas más generales. Tengamos en cuenta que esta enfermedad, al igual que otras artritis, como la artritis infecciosa, la fiebre reumática, la artritis reumatoide, la artrosis incluso, me dice, ¿la artrosis no da dolor? Bueno, vamos a ver, sí da dolor. O ciertas miositis, que son enfermedades musculares, podemos agruparlas dentro de lo que llamamos la enfermedad reumática. Por eso, en todas ellas se pueden presentar síntomas muy similares, y entre ellos puede haber dolor, hipersensibilidad en las articulaciones, chasquidos de las articulaciones cuando se doblan o se flexionan, ligera fatiga general. Fatiga es cansancio general, ligera o bastante aumentada. Yo tengo algún caso de que es que no tenía fuerza ninguna la persona. Algo de fiebre o bastante fiebre, rigidez después de haber estado reposando la articulación, quizás puede haber edema, es decir, hinchazón. Eso cuando hablamos, se me ha metido líquido en la rodilla o tal, bueno, pues que retiene líquido en la bolsa, sino bien en la bolsa que recubre la articulación, y muchas veces hay que sacar ese líquido. Y limitación sobre todo del movimiento porque le causa dolor. También es frecuente que el dolor cambie de una articulación a otra, empeore con la humedad del ambiente. Esto da lugar a que hay personas que detectan los cambios del clima solamente porque le duelen las articulaciones. En general, lo primero es intentar detener o prevenir el estado de agudo. La medicina convencional nos ofrece unos tratamientos solamente a base de antiinflamatorios, colchicina y demás. Nosotros tenemos que proponer otra cosa también. Hay también que disminuir la concentración de ácido úrico en sangre, la ingesta de líquidos, el beber líquidos, en estas personas que padecen este problema, tiene que ser más elevada. Sabéis que normalmente una persona, aparte de lo que coma, de los líquidos que ingiera en las comidas, con la verdura y demás, y la fruta, aparte deberíamos de beber todos 2 litros de agua al día. Pues bueno, la persona que padezca de ácido úrico tiene que beber 3 litros diarios, a no ser que padezca de insuficiencia renal. Entonces hay que controlar la ingesta y la orina, ¿vale? Los pacientes obesos deben adelgazar, sí o sí, sobre todo si padecen de ácido úrico. Para controlar los niveles de ácido úrico en sangre hay que evitar, como digo, el sobrepeso y la obesidad, el ayuno. Hay personas que dicen, no, si haces un semiayuno, y bueno, no hay problema, pero si un ayuno prolongado, hay que evitarlo en estos casos, porque los cuerpos cetónicos son los cuerpos, todo lo que se deriva del exceso de proteínas, disminuyen el que se eliminen uratos. Por el mismo motivo, se deben evitar la ingesta de alcohol, ya que el aumento del lactato inhibe el que se eche afuera los uratos. La ingesta excesiva de fructosa, que muchas veces tomamos fructosa en vez del azúcar normal, pero en una cantidad moderada no pasa nada. Pero cuando tenemos el ataque de gota y demás, la fructosa, que es el azúcar que lleva las frutas, hay que consumirlo con mucha moderación, porque produce una cantidad de AMP que en su metabolismo produce ácido úrico y aumento de los triglicéridos. También hay que controlar el colesterol en la sangre. Como orientación, por ejemplo, vamos a ver el contenido en purinas, que son lo que da lugar a luego el ácido úrico, de ciertos alimentos, por cada 100 gramos de alimento. Por ejemplo, alimentos que contienen entre 100 y 50 miligramos. Mira, frutas, nueces, cereales, dulces, café y té, grasas, huevos, leche de vaca, productos lácteos, verduras. Esto no significa que podáis tomar todo esto. Significa que tiene menos concentración de ácido de purinas. En este otro grupo ya hay entre 50 y 100 miligramos. Tenemos los guisantes. Fijaros que es verdura también, pero tiene más cantidad. El tomate no está puesto aquí, pero también tiene concentración de ácido úrico. Cuidado con el tomate. Coliflor, espárragos, espinacas, lentejas, alubias, setas, carne de ave, la de pollo y demás también tiene algo. Ternera, cordero, cerdo, jamón, ostras, langosta, todo lo que sean mariscos, cuidado. Trucha, salmón, bacalao. Y los que tienen ya más de 150 a 1000 miligramos, los sesos, hígado, riñones,
todo lo que sea casquería, extractos cárnicos, anchoas, sardinas, vieiras, arenque, caballa, mejillones, todo eso tiene gran cantidad. Bien, bien, pero las articulaciones, bien, todos los tejidos de la articulación, excepto el hueso, poseen terminaciones nerviosas que pueden ser receptores del dolor, es decir, la cápsula articular, los ligamentos, el tejido adiposo, que es el tejido de grasa que envuelve la articulación, el periósteo, que es la vaina que recubre a los huesos y tendones, paredes de las arteriolas, las vénulas, los vasos de los músculos, etc. Todos esos tienen receptores del dolor. En realidad, cada terminación nerviosa poco excitada recoge estímulos de presión, de calor, de frío, de acidez, de anoxia. Anoxia es falta o insuficiencia de oxígeno en la sangre, de distensión, pero a partir ya de cierto umbral de todo esto, pues estas agresiones desencadenan en la misma terminación nerviosa una respuesta de dolor. Hay que tener en cuenta que a veces hay reumatismos que no causan dolor en sí mismos, sino que precisan de una cierta tensión en la cápsula o en la sinovia, inflamación o una excesiva presión en los vasos sanguíneos para que desencadene dolor. Pero bueno, centrándonos en lo que nos interesa, la hiperuricemia y en la gota. Podemos afirmar entonces que se trata de una artritis aguda que se presenta en articulaciones periféricas, cuanto más alejadas del corazón peor, y como resultado de la precipitaciones que caen. Imaginaos que echáis sal en agua, pues veis cómo van cayendo, por ejemplo, hacia abajo hasta que ya se disuelve, ¿no? Pues eso es precipitarse. De urato monosódico, procedente de los líquidos corporales cargados de ácido hiperuricémicos, que están ya muy saturados en las articulaciones, en los tendones y sobre todo en las bolsas serosas y las vainas de los tendones, lo que recubre a los tendones y las cápsulas que recubren las articulaciones, y además en todas las áreas proximales a esa articulación. Puede producir hasta deformaciones en las articulaciones, hasta en un 95%, pongo varones porque es más frecuente en los varones. Los síntomas son un dolor mono o en una articulación o en varias articulaciones, y cada vez más intenso, de menos a más, pulsátil, es decir, es como intermitente, te incapacita para andar, te deja flojo, tumefacción, calor, hipersensibilidad a la presión, se presenta de forma súbita, no te lo esperas y de golpe y porrazo, coño, qué dolor es este. Bien, ¿qué causa produce la hiperuricemia? ¿Por qué se nos aumenta la hiperuricemia? O bien, porque hay una síntesis, una formación excesiva de purinas. Las purinas son los constituyentes básicos de las coenzimas. Esto es más bien fisiología, pero para que entendáis que todo tiene un sentido. De las coenzimas y sustancias relacionadas con ellas, como el NAD, NADP, el ATP, los ácidos ribonucleicos, el ácido el del ADN, vaya, el RNA y el ADN, y el DNA, vaya. Las purinas provienen del metabolismo de los ácidos nucleicos ingeridos en la dieta. Dieta. Y sobre todo son sintetizados por el hígado, provenientes por una mala metabolización de los aminoácidos. Las purinas entonces se metabolizan en ácido úrico. Esto es algo complejo, pero bueno, persona legal en la materia no le importa, pero sí algún estudiante que esté haciendo tema de dietética y nutrición. O también puede producirse por una disminución del aclaramiento renal del ácido úrico, porque el riñón tiene que funcionar bien para que el ácido úrico se diluya adecuadamente, debido fundamentalmente a una deficiencia selectiva en el transporte del ácido úrico en los túbulos proximal y distal de las nefronas, que son, os recuerdo, las células básicas del riñón. Ojo, también hay hiperuricemia secundarias debido a toma de algunos diuréticos tipo tiacida, que disminuye la secreción de ácido úrico, la excreción de ácido úrico, la eliminación. En leucemias o neumonías aumenta el ácido úrico como consecuencia de que se destruyen los leucocitos. Y claro, los leucocitos son ricos en el ácido úrico. Cuando hay un ayuno largo, el ácido úrico aumenta por la degradación de los ácidos nucleicos, pero también por una excesiva estimulación de las suprarrenales
se aumenta el ácido úrico. Y otras enfermedades como la psoriasis, el hipertiroidismo, obesidad, si ha habido infarto de miocardio, nefropatías avanzadas, también suelen ir acompañadas de ácido úrico. Tratamiento médico oficial que se nos propone: la colchicina, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. La colchicina, ¿por qué? Porque inhibe la fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los leucocitos, evitando la inflamación. Pero bueno, nosotros vamos a proponer un tratamiento biológico. Si nos regimos estrictamente por lo que serían plantas medicinales, la fitoterapia, para que sea una acción antiácida, pues tendríamos que utilizar pues solamente, pues bueno, diente de león, la tila, vara de oro, la ortiga verde, abedul, limón me refiero a zumo de limón, la estigma de maíz, que son los pelos del maíz, de la panocha, fumaria, ortosifón, etcétera. Pero, ¿qué pasa entonces cuando hay hiperuricemias que se sitúan en otras personas que tienen un elevado ácido úrico, y son en cambio que no comen carne ni comen nada, sino que tienen una dieta estricta vegetariana o casi vegetariana? También se producen en situaciones de estrés, en personas que van a pronto producir una diabetes o en colesterol alto. Entonces hay que precisar el terreno, la constitucionalidad de la persona, la predisposición que tiene a esta enfermedad en nuestro paciente. Vamos a establecer dos tipos: una hiperuricemia que se da en un terreno de plenitud hepática. Las personas de plenitud hepática tienen personas con cierto hipertiroidismo, muy simpaticotónicos, muy echados para adelante, cierta plétora, tendencia a la hiperfagia que siempre tengan ganas de comer. A lo mejor no están gordos ni nada, pero come además con acelero, una exuberancia gestual, gesticula mucho al hablar, muy tónico, agitación nerviosa, puede tener o no insomnio, pero suele tener calor, rojez en el rostro, artritis fugaces agudas, es decir, hoy me duele aquí este codo, me duele esta pierna, me duele la lengua siempre amarillenta porque no se hacen bien las digestiones, hay problema hepático. Aquí hay que limpiar el hígado. ¿Cómo? Con alcachofa, abedul, diente de león, vara de oro, tila, fresno, ulmaria y enebro. Muy conveniente utilizar del laboratorio X Salud, si lo encontramos, en el herbolario lo podéis pedir, el Acupai 11 y el Pai 14, se llaman así. 20 gotas de cada uno de ellos, 3 veces al día, antes de las comidas. Si hubiera un estado de prediabetes, entonces añadiríamos a la mezcla de plantas bardana y estigma de maíz. Si no se consiguieran estos extractos del laboratorio X Salud, entonces se puede utilizar el Composor 19, que se llama también Depulan Complex, de Soria Natural. 25 gotas en agua antes de las comidas, 3 veces al día. Otro terreno que nos podemos encontrar son hiperuricemias en terrenos de plenitud suprarrenal. Es decir, la disminución del aclaramiento renal con aumento de ácido úrico se explica en un terreno donde hay mucha estimulación de las suprarrenales por la doble acción, por un lado, de que se produce mucho cortisol, porque hay mucha actividad de la ACTH hipofisiaria, y también por la demasiada actividad de la aldosterona, sobre el equilibrio tensina-angiotensina, muy importante, y por consiguiente la reabsorción de agua en los túbulos renales, que además esto interviene en la subida de la tensión arterial. Tratamiento: decocción de abedul, diente de león, vara de oro, estigma de maíz, galluva, borraja, pasiflora, tila, enebro, fresno y ulmaria. Del laboratorio X Salud tomaríamos el Pai 14, pero además el Pai 9 y el Acupai 9. 20 gotas de cada uno de ellos, que son 3 extractos, 3 veces al día antes de las comidas. Por supuesto, si no estamos en un estado agudo, se pueden tomar, en vez de 3 veces al día, 2 veces al día, ¿vale? Las plantas, igual que todos los que os he dicho, cuando hablo de decocción, calcular, se mezclan todas las plantas. De esa mezcla de plantas se cogen 4 cucharadas soperas en 1 litro de agua. Ponerlas a hervir 5 minutos. Dejarlas reposar media hora. La echáis con el agua en frío. Cuando arranca a hervir, contáis 5 minutos. Una vez ha pasado ese tiempo, se apartan del fuego, se tapan y se dejan reposar media hora. Pasado el cual, se cuelan y ese caldo se toma en el día, en 3 tazas grandes. Una después de cada comida.
y antes de las comidas pues tomáis las gotas. Con esto, con el PAI 14, la mezcla de plantas, el PAI 9 y la CUPAI 9, conseguiremos una acción antiácida, diurética, sedante, suprarrenal o hipofisiaria. Si no conseguimos estas gotas del laboratorio de salud, pues entonces tomamos el Composol 19 que os he dicho antes. 25 gotas 3 veces al día, antes de las comidas. En ambos casos, en los dos terrenos, sería muy interesante, que esto lleva en el mercado, yo que sé, así como más de 30 años, Arpasul, son unas cápsulas de laboratorio Natisal. Se pueden tomar de 4 a 6 al día, antes de las comidas. O sea, o bien no tomar ninguna antes del desayuno, 2 antes de comer, 2 antes de cenar. O bien, 2 antes del desayuno, 2 antes de la comida, 2 antes de la cena. ¿Por qué? Pues depende cómo estemos. Si estamos en un terreno, un problema agudo, 6 al día, que estamos previniendo 4 al día. Bueno, aquí me he metido la pata un poco con el de esto. Quería hablar de la alimentación, pero se me ha colado ahí. Bueno, ya no lo vamos a explicarlo. Desayuno. Bien. En primer lugar, zumo de un limón, disuelto en agua. Y cada día vamos aumentando un limón. Es decir, el segundo día, 2 limones. Tercer día, 3 limones. El cuarto día, reducimos a 2 limones. El quinto día, reducimos a 1 limón. Y así, y vuelta a empezar. Algunos días se puede tomar algo de leche de soja. Eso sería lo mejor para el estado agudo, cuando estamos así. Además, cuando está uno así no tiene ni ganas de comer. Comida, una buena ensalada para comer, solamente vegetal. Nada de carne ni legumbres. Pollo una vez a la semana. Y luego pescado, no más de 2 días a la semana. Arroz, si se integral mejor. Pasta, patatas asadas, patatas cocidas. Para merendar, zumo de frutas. Si es zumo de limón, mejor, disuelto en agua. La cena, ensalada o verdura. Y a continuación, tortilla de un huevo sobre algún vegetal. No más de 3 huevos a la semana. En la clara sí se puede tomar más. Los otros días, una buena ensalada. Se puede acompañar las comidas con pan integral. Y solamente beber agua. Aparte del zumo de limón, son interés el zumo de apio, de pepino, las cerezas son buenas, las fresas, las uvas, si no hay diabetes, vaya. Y en homeopatía hay infinidad de remedios homeopáticos. Realmente hay uno para cada paciente. Os propongo uno que siempre funciona. Pedís en la farmacia, que es donde se vende la homeopatía, Natrum Carbonicum Compositum, o compuesto, del laboratorio Fintergel, de Boiron, etc. En gotas. Se toman 20 gotas, dejadas 30 segundos en la boca antes de tragar, 4 veces al día, siempre separado de comidas. Y se toma junto con 5 gránulos chupados en la boca de Urtica urens, a la 9CH. Eso se pide en gránulos. Y al acostarse, se toman otros gránulos que se llaman Colchicum 15CH, 5 gránulos chupados en la boca. Si se presenta un dolor agudo tipo gotoso, tomará 10 gotas cada hora, junto con 5 gránulos de Urtica urens, y se va espaciando según se presenta la mejoría. Yo os he dicho ya varias veces, si estáis en casa, que estáis tranquilos y demás, y utilizáis las plantas. Esto se trataría, como yo ahora os voy a explicar, como un remedio de fondo, pero hay personas pues que son viajantes, que no pueden entretenerse en tomar hierbas, que tal, pues se toma esto y se lo va tomando eso. Y así todo el mundo satisfecho. Pero si usáis plantas, y si usáis homeopatía. Excepto en algunos casos que ahora os voy a explicar yo. Bien, os voy a explicar, por ejemplo, un caso práctico. De un cliente y amigo que como tengo su buen historial y demás, pues bueno, pues para que veáis que todo no es tan fácil. Pongo aquí, todo no es tan fácil, pues cada persona manifiesta unas patologías, unas predisposiciones, o ya tiene unos determinados problemas, unos antecedentes, donde no se puede encuadrar a esa persona en uno de esos dos terrenos constitucionales que hemos visto. O mejor aún, tiene algo de los dos, más alguno añadido por sus patologías o sus problemas. Tengo un paciente amigo, como os digo, donde de forma característica, pues cuando llega otoño, o a mediados de otoño, más bien en noviembre, pues siempre de forma repetitiva sufre un ataque de gota, pero además bestiales, que lo incapacita para andar y para, vaya, le da fiebre, de todo.
Por su historial clínico, debido a antecedentes que ha tenido de hiperplasia de próstata, cardiopatía, etcétera, pues es necesario un tratamiento individualizado. Yo para él elegiría lo siguiente: una decocción de abedul, diente de león, galluva, que le va a servir también para los riñones mucho, borraja, alcachofa, tila, enebro, ulmaria y fresno. Decocción de 5 minutos, reposo de media hora. Colar y tomar en el día. Es decir, 4 cucharadas de la mezcla de todo en 1 litro de agua. Esto se tomaría después de las comidas. Ahora, a él nada de PAI, ni Acupai de Quisalú, ni nada. Composor 19 de Pulan Complex de Soria Natural. 25 gotas 3 veces al día que se tomarían antes del desayuno, como dicen, es decir, 25 gotas antes del desayuno, 25 antes de la comida, 25 antes de la cena. Y el Arpasul, 4 cápsulas al día, 2 antes de la comida, de mediodía y 2 antes de la cena. Si fuera necesario, tomaría otras 2 antes del desayuno, en caso de que tuviera una agudización de los síntomas. Esto se empezaría a tomar ese tratamiento, las hierbas, las gotas y las cápsulas, en octubre. Pero, antes de empezar con esto, tomaría, para preparar el cuerpo, el terreno, la homeopatía. Fijaros que no estoy mezclando, sino que en septiembre, ya empezando septiembre, tomaría de la farmacia Colchicum 15CH en gránulos de 4 gramos. Hay algunas farmacias que te dan una oferta y con el mismo precio te dan 2 tubitos de gránulos. Si lo tienen la oferta, pues lo cogéis. Y entonces se pide eso, Colchicum 15CH, y se toman 5 gránulos chupados en la boca hasta que se disuelvan por la mañana y otros 5 por la noche, chupados hasta su disolución en la boca y separados de comidas media horita. Y ya, eso durante un mes entero. Y después, en octubre, empieza con el tratamiento. Y eso es el fin de la presentación, amigos. Así que ya sabéis, aquí os propongo un buen tratamiento. Si os ha gustado, simplemente darle al me gusta, al dedito este que hay para arriba, y ya está. Suscribiros ya, no digo que os suscribáis, cada uno que haga lo que quiera. El que quiera suscribirse, que se suscriba, y el que no, no pasa nada. Yo lo hago muy a gusto, y aquí me tenéis para cualquier comentario, cualquier aclaración, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier día, pues, es que tengo preparado varios temas. Uno sobre unos puntos de acupuntura muy específicos que se utilizan en urgencias, y para que conozcáis un poquito lo que es la acupuntura, no que la conozcáis, sino puntos específicos que hay de acupuntura. Quiero meterme con la hiperplasia de próstata, el adenoma de próstata o el cáncer prostático. Es que tengo ahí tengo un tema ya casi terminado sobre los beneficios de la arcilla medicinal, pero todo poco a poco, a ver si lo puedo ir haciendo. Así que nada, este fin de semana pues subiré algo más, porque entre Instagram, entre Facebook, entre el TikTok, entre los vídeos, el trabajo, que no, gracias a Dios no nos falta, pues la verdad es que un poquito agobiadillo. Pero bueno, lo hago muy a gusto y espero que os guste y ponerlo en práctica, que os puede beneficiar y reducir muchos dolores. Un abrazo, amigos de YouTube.